Buenos días. Vamos a comenzar esta lección 27 ya del curso de Verdad y Certeza, sección 4. Tengo que partir recordándoles que los tiempos del semestre son ahora bastante ajustados, por lo que la próxima semana tenemos el examen final del curso. El examen, como ustedes saben, se va a hacer el jueves 3 de diciembre, tal como ustedes me solicitaron colocarlo. En ese examen se van a controlar todos los temas que hayan sido explicados hasta el martes de la próxima semana. O sea que, en fin, va a ser, si no me equivoco, desde la paradoja de la cognoscibilidad en adelante. Y van a ser asociadas a ese examen las lecturas de Popper, de Kuhn y un par de capítulos del manual de Jonathan Dancing sobre epistemología contemporánea, que va a ser, en fin, va a volver a temas generales y a temas del principio del curso. Las cosas de Popper y Kuhn, en cambio, van a ser muy atingentes a las explicaciones que estamos dando ahora sobre cuestiones de filosofía de la ciencia. Entonces les recuerdo eso. Tomás Umaña pregunta si los libros serán más importantes para el examen. Mira, por regla general, eso se los he dicho ya varias veces, ustedes tienen que darle preferencia a lo que yo explico en estas lecciones. ¿Por qué? Porque lo que explico en las lecciones es lo que considero más importante. Naturalmente, sino qué cosas estaría explicando. No estaría explicando cosas que considero menos importantes. Entonces es más probable que pregunte yo cosas que tengan que ver con lo que he explicado. O sea, denle preferencia a eso y también vean los textos. Pero ustedes van a darse cuenta que hay una complementación muy directa entre lo que voy a estar explicando o lo que he estado explicando y lo que aparece en particular en la selección de textos de Thomas Kuhn y Karl Popper. ¿Okay? Pero eso tómalo como regla general, si eso es un principio generalísimo. Normalmente los profesores le dan preferencia en sus explicaciones orales a cosas que ellos consideran importantes. Y naturalmente lo que uno tiende a preguntar también en los controles son cosas que uno considera importantes. ¿De acuerdo? Ahora, eso no significa que el otro no lo estudie. Estúdielo, por supuesto, pero siempre partan por lo que el profesor le ha dado, a lo que el profesor le ha dado más importancia, obviamente. ¿De acuerdo? Bien, voy a compartirles pantalla para que retomemos los temas que estábamos discutiendo en las sesiones anteriores. Entonces, como ustedes recordarán, el tema que estábamos discutiendo, espérate que aquí estoy, ahí sí. El tema que estábamos discutiendo tiene que ver con el problema de la inducción. ¿Y por qué razón el problema de la inducción tenía importancia central? Uno, porque tradicionalmente se ha concebido que la inducción es el gran mecanismo de justificación de las teorías científicas. Es más, es lo que permite discriminar la actividad propiamente científica de la que no lo es, al menos en lo que respecta a las ciencias naturales o las ciencias empíricas. Por supuesto, cuando se trata de las matemáticas, las cosas funcionan de manera distinta. Cuando se trata de la lógica, también las cosas funcionan de manera diferente. Pero cuando se trata de la ciencia natural, la idea es que lo que caracteriza a la ciencia natural, o al menos eso es lo que se ha supuesto, es que sus proposiciones, las tesis que están siendo propuestas ahí y que conforman las teorías, son tesis que tienen justificación por lo que ha mostrado la experiencia. Ahora, si esas ciencias están constituidas por enunciados de tipo universal, entonces tiene que tratarse de una justificación por la que una serie de evidencias de carácter particular nos han permitido justificar principios que postulamos como válidos para cualquier fenómeno en la naturaleza. Bien, ahora, el tema de la inducción, entonces, que no es una cuestión nueva, no es una cosa que haya sido descubierta, qué sé yo, en el siglo XVII o XVIII, sino que
eran temas que eran conocidos desde muy antiguo. Como creo que ya les he dicho, en buena medida el problema de la inducción aparece ya descrito en Aristóteles, en los primeros analíticos. Entonces, eh, no es una cosa completamente nueva. Pero lo que sí es nuevo es el tipo de importancia sistemática que adquiere, especialmente después de Hume. O sea, David Hume tiene aquí un puesto muy importante, eh, pues hace especialmente vívido este problema, lo formula de una manera que resulta bastante clara y en donde se muestra como un problema especialmente formidable. Ahora, con ciertas premisas que son premisas humeanas, digamos, específicas que no deberíamos tal vez aceptar tan alegremente, pero suponiendo esas premisas, ¿premisas de qué tipo? Bueno, que cada entidad, cada objeto del mundo, cada pequeña cosa existente del mundo es independiente de cualquier otra. Esto es, la existencia de cualquier cosa en el mundo, de cualquier pequeño acontecimiento y cualquier pequeño objeto, no determina por sí mismo qué otro objeto o qué otro acontecimiento deba suceder o deba no suceder o es incluso probable que suceda. ¿Bien? Entonces, los existentes distintos están desconectados entre sí. Y por esa razón, cualquiera sea el tipo de observación que uno haya hecho en el pasado, por ejemplo, si yo estoy, no sé, digamos, observando gatos, por decirlo así, y yo he observado una serie de gatos en el pasado y todos ellos son mamíferos, el hecho de que los gatos se hayan mostrado como mamíferos hasta el día de hoy no tiene por qué determinar que gatos que yo voy a examinar en el futuro también van a ser mamíferos. ¿Bien? Eh, para que yo tuviese cierta confianza en que la naturaleza va a seguir comportándose de manera regular, de que el sol va a seguir saliendo todos los días, de que, qué sé yo, ¿no? El agua sirve para ciertas funciones, etcétera, ¿no? Eh, Tengo que suponer lo que podríamos denominar un principio de regularidad en la naturaleza. Deberíamos suponer que la naturaleza, por principio, actúa de una manera uniforme. El problema que hay es que, claro, este principio es un principio que debería también justificarse de manera inductiva. Es un principio que tiene validez universal o que pretende validez universal y, por tanto, si tuviese alguna justificación, tendría que ser una justificación en virtud de lo que nos muestra la experiencia. O sea, debería tener una justificación inductiva. Entonces, ven ustedes el problema de circularidad que se genera aquí. Si es que para que nosotros podamos justificar nuestras prácticas inductivas, por las cuales pretendemos obtener conocimientos sobre, en fin, estructuras universales en la naturaleza, requerimos descansar en un principio cuya justificación depende a su vez de la confiabilidad de la inducción. ¿Bien? Entonces se genera aquí un círculo que es, eh, bueno, por lo menos teóricamente incómodo. ¿Bien? Ahora, no solamente eso, sino que sucede además, como estábamos conversando la última lección, que las leyes naturales deberían poder fundar condicionales contrafácticos. Esto es, los enunciados de carácter universal que la ciencia pretende justificar, que son, por decirlo así, el corazón de la ciencia o el logro más importante que tiene la investigación empírica y que nos permite predecir, por ejemplo, lo que va a suceder en el futuro, eh, nos permiten calcular con cierta confianza y efectuar explicaciones que sean iluminativas de los fenómenos, etcétera. Bueno, las leyes naturales no solamente pretenden tener validez, esto es, estar describiendo correctamente lo que sucede de hecho, lo que ha sucedido de hecho y lo que va a suceder de hecho en nuestro mundo, sino que también pretenden también tener una capacidad regulativa, esto es, pretenden determinar cómo es que deberían comportarse los fenómenos, deberían ser los desarrollos naturales si las circunstancias no fuesen como suceden de hecho, esto es, en circunstancias contrafácticas. ¿Bien? Ahora, ven ustedes el problema que implica esto, porque nosotros no tenemos
evidencia empírica de lo que suceda en situaciones contrafácticas. Por supuesto que cualquier tipo de evidencia empírica que nosotros podamos recabar es de lo que sucede de hecho naturalmente. Nosotros podemos observar, no sé, que cierta magnitud, por ejemplo, tiene cierto valor, de hecho, pero no tenemos cómo aplicar aparatos de medida sobre mundos posibles, sobre situaciones que no se han dado de hecho, aunque pudiesen darse, ¿no? Entonces, el problema de la inducción, cuando se trata de las leyes naturales, es, si ustedes quieren, aún más profundo, aún más eh, 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 urgente bueno, y difícil. Noten ustedes también, que eso fue algo que estuvimos conversando las sesiones pasadas, como para los neopositivistas además, eh, la verificabilidad empírica era algo que permitía discriminar el significado de un enunciado. Entonces ven ustedes como si las leyes naturales no adquieren justificación por la experiencia, entonces es que sencillamente no tienen sentido. Ahora, ven ustedes lo tremendo que es que el criterio de demarcación de los neopositivistas que permitía discriminar lo que es ciencia de lo que no lo es, pareciese estar dejando fuera a la ciencia. Entonces, es un problema bastante agudo, especialmente para los neopositivistas. Ahora, yo les dejé algo enunciado y quiero volver sobre ese punto hoy día, antes de continuar con otros temas asociados. Vamos a ver después de esto lo que se llama el nuevo problema de la inducción, que es un problema asociado con la inducción también, pero que es posterior, de los años 50. Ustedes han tenido que leer algo en el manual de John Luz sobre eso, y quiero volver sobre ese problema también para explicarlo con cierta claridad. Pero antes de eso, quiero indicarles que, claro, que este enfoque humeano que estamos indicando aquí, eh, que hace tan problemática la inducción, por supuesto que no es el único enfoque posible que se pueda adoptar para estas cuestiones. El problema de Hume es un problema que surge cuando uno está suponiendo de entrada que todo objeto y todo acontecimiento del mundo es independiente de cualquier otro. ¿Sí? Bueno, hay una concepción ontológica, o sea, unas cuantas, pero por lo menos una que podemos indicar aquí, alternativa a ese punto de vista humeano, en donde en la realidad hay propiedades universales. Una propiedad universal es una forma de ser, una característica o determinación o propiedad que tiene un objeto, que puede tener un objeto, pero que por su naturaleza se puede encontrar instanciada en muchos objetos al mismo tiempo. Si dos o más objetos, por ejemplo, pueden tener forma perfectamente esférica, hay algo que esos objetos tienen en común. Literalmente hay una misma cosa que esos objetos comparten. Eso es la propiedad de tener forma cilíndrica, forma perfectamente esférica. Siendo las cosas así, no es extraño entonces que nosotros podamos proyectar conocimiento de lo que sucedería con cualquier esfera. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de qué consiste la propiedad universal de tener forma de esfera. Entonces, la idea sería, lo que nos entrega el conocimiento empírico es conocimiento de propiedades universales. Ese conocimiento de propiedades universales, naturalmente que puede proyectarse a instanciaciones de esas mismas propiedades universales que quizás no hemos constatado nosotros empíricamente. Pero dado que en esas situaciones estarían instanciados los mismos universales, deberían suceder las mismas cosas. Entonces, en esta concepción, la idea sería que nosotros constatamos una serie de regularidades en la naturaleza empíricamente, regularidades que en fin, constatamos, qué sé yo, eh, eh, parcialmente naturalmente, y postulamos como explicación de esas regularidades la existencia de las mismas propiedades universales que están siendo instanciadas en todos esos casos. Entonces, la idea sería que, en esta perspectiva, que las prácticas inductivas se encuentran justificadas porque hay propiedades universales que están instanciadas en muchos casos en la naturaleza.
¿Bien? Bueno, no son pocos los filósofos que tienen ese punto de vista hoy día. Y cuando uno tiene ese punto de vista, el problema de inducción no es un problema especialmente grave del punto de vista epistemológico. Si uno, en cambio, asume el punto de vista humeano, en donde cualquier entidad independiente de cualquier otra, la única manera en donde uno pudiese llegar a tener conocimiento de una tesis universal, como qué sé yo, todos los gatos son mamíferos, es si uno tuviese una muestra perfectamente representativa de lo que sucede con todos los gatos. ¿Sí? Algo así como lo que sucede con una buena encuesta. Y claro, y eso es una cosa que realmente que es bastante incierta, tiene un montón de problemas, y en situaciones muy distintas es que el conocimiento que los gatos son mamíferos tiene que ver con nuestra comprensión y nuestro acceso a la naturaleza de ser un gato y de ser un mamífero. ¿Bien? Para lo cual no requerimos tener nosotros, qué sé yo, un conocimiento ni siquiera cercano a todos y cada uno de los gatos que han existido y que existirán en el mundo. Bueno, pero quiero volver ahora al llamado nuevo problema de la inducción. Es el nuevo problema de la inducción. Es un problema que es paralelo al problema que hemos indicado, al problema digamos, tradicional de la inducción, el problema también a veces conocido como problema de Hume, sobre cómo es que se justifica un enunciado universal a partir de casos particulares. Este nuevo problema de la inducción es un problema que fue planteado por Nelson Goodman el año 40 y tanto, no me acuerdo exactamente cuándo, pero estoy citando aquí el 53 porque el 53 es cuando sale publicado un volumen que es el que se suele citar con el problema. ¿Bien? Entonces, el problema que plantea Goodman no es el problema acerca de la suficiencia de ciertos casos particulares para justificar un enunciado universal, sino que tiene que ver con una cuestión que es, como les digo, paralela a esta, es qué tipo de predicado es el que nosotros vamos a proyectar para la conclusión universal. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que muestra Goodman es que frente a a un conjunto de apariencias observacionales, a cosas que se nos muestran mediante la percepción sensible, nosotros, al menos en principio, podríamos aplicar distintos predicados a esa misma evidencia observacional. El ejemplo de Goodman es bien ingenioso y voy a contárselos con cierta detención. Entonces, la idea de Goodman es la siguiente. Vamos a definir, quiero decir, vamos a introducir por estipulación, digamos, porque decidimos llamarlo a estas cosas de esta manera, dos predicados que, bueno, en inglés se denominan grew y bling, que no significan nada, o sea, no es que sea un significado. Grew es un predicado que surge por decirlo así, la mezcla entre green, verde, y blue, azul. Por eso voy a traducirlo por verzul, ¿ya? Que es como verde y azul, ¿ya? Y el otro predicado es gleam, y que es algo que surge de la mezcla entre blue y green, o sea, azul y verde. Y también voy a traducirlo por azulde, ¿ya? Por azul y verde. Entonces, ¿cuál es la idea? Que algo es verzul, y insisto, esto es una mera estipulación, cuando cumple con las siguientes condiciones. O es un objeto de color verde y ha sido examinado antes del año 3000. El ejemplo original de Goodman es del año 2000, pero ya no nos sirve porque pasó el 2000, así que bueno, 3000. O es de color azul y no es examinado antes del año 3000. ¿Okay? Y algo es azul de si cumple con la siguiente condición. O es azul y es examinado antes del año 3000, o es verde y no es examinado antes del año 3000. Ahora, noten ustedes que estos predicados son súper raros, ¿no es cierto? Son predicados, primero que nada, disyuntivos, que tiene una cosa, se le dicen con verdad un objeto, si cumple con una de dos condiciones disyuntivas. O ha sido examinado antes del año 3000 y se ha mostrado verde, o no ha sido examinado antes del año 3000 y es de color azul. Y el segundo predicado es algo que o es de color azul y es examinado antes del año 3000,
o no ha sido examinado antes del año 3000 y es de color verde. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el punto aquí que, que le interesa a Goodman? Dice, bueno, nosotros estamos acostumbrados a sostener que, qué sé yo, las esmeraldas son verdes, ¿ya? Eh, o qué sé yo, las hojas de los árboles son verdes, como, en fin, lo que ustedes quieran. Bueno, pero ¿por qué razón nosotros cuando estamos eh, calificando o describiendo lo que nos muestra la experiencia, decimos que las hojas son verdes y no que las hojas son versules? Ahora, ustedes se pueden dar cuenta que cualquier hoja que uno examine y que se muestre verde es algo de lo cual nosotros podemos decir con el mismo derecho, de acuerdo a la misma evidencia que estamos nosotros recibiendo, de que se trata de una hoja versul. ¿Bien? O si uno dice, mira, el mar es azul, bueno, pero la misma evidencia experimental, eh, Antonio Guzmán dice, ¿se refiere a que un mismo objeto cambia de color? No, no tiene que cambiar de color, Antonia. El mismo objeto, con la apariencia observacional que tiene, podemos decir que es verde y que es versul, perfectamente. Quiero decir, lo mismo que se te muestra de una hoja o de una esmeralda sería evidencia suficiente para que esté justificada en creer que el objeto es verde, y la misma evidencia sería justificación para sostener que el objeto es versul. No necesitas que el objeto cambie de color. Para que sea versul, recuerda tú, de acuerdo a la definición, todo lo que se requiere es que el objeto sea de color verde y haya sido examinado antes del año 3000. Si yo miro una esmeralda ahora, antes del año 3000, bueno, la estoy observando antes del año 3000 y es de color verde, por tanto es versul. ¿De acuerdo? O sea, o lo mismo, si me encuentro con el océano, eh, acuérdate de la definición que estamos haciendo, Antonia. Algo cuando es versul, por definición, cuando o es verde y es examinado antes del año 3000, o es azul y no ha sido examinado antes del año 3000. Cualquier cosa que yo examine y que se muestre verde antes del año 3000 es automáticamente algo versul. Lo mismo vale para las cosas que son de color azul. ¿Bien? Entonces, la cuestión de Goodman es la siguiente. Es, bueno, ¿con qué derecho nosotros eh, formulamos o estimamos que la evidencia empírica que hemos recabado hasta este momento ha sido evidencia que apoya, o sea, que justifica, que permite obtener la inducción de que todas las esmeraldas son verdes y no más bien que todas las esmeraldas son versules? ¿Por qué razón la evidencia que nosotros hemos examinado hasta este momento, de tipo empírico, la hemos tomado como evidencia que nos permite justificar que el mar o el océano es de color azul y no que el océano es de color azul? Eh, ¿Sí? La cuestión es por qué preferir un predicado más bien que otro. ¿Qué es lo que nos hace dar una preferencia por el verde en vez del versul? Porque obviamente que el versul es crazy, digamos, si es que uno estuviese, no sé, haciendo inducción, decirles, sí, déjenme decirle a ustedes que las esmeraldas son versules. Este tipo está loco, digamos, pero por qué le interesa decir que las esmeraldas son versules? Como si fuese para nosotros más instructivo saber que todas las esmeraldas que han sido examinadas antes del año 3000 se han mostrado verdes y que son de tal carácter, o son azules y son examinadas después del año 3000. Aquí hay alguien que está haciendo una pregunta, así es que... Bueno, ese es otro problema, Antonia. Ese es el problema sobre si el color es lo que se llama una propiedad secundaria. Que cuando se trata del objeto inmediato de los sentidos, hay, bueno, son cosas que son objetos de discusión específica, pero respecto de los sonidos, respecto de los aromas, respecto de los sabores, respecto de los colores, hay discusiones filosóficas acerca de cuál es su naturaleza ontológica. Ya ha habido algunos filósofos, o sea, algunos filósofos del siglo XVII, que hay filósofos que están diciendo esto,
que en realidad cuando se trata de los colores o de los sonidos, su existencia depende de que tengamos ciertos órganos de visión apropiados. ¿De acuerdo? Algo así como, mira, los objetos tienen un color porque nosotros tenemos ojos que perciben las cosas de una cierta manera. Si no existiesen ojos, o sea, ojos más condiciones normales de iluminación, no existirían colores sencillamente. Esta es la posición que ustedes también pueden ver, es una posición antirrealista respecto de los colores. Hay cosas análogas respecto de los sonidos y respecto de también, qué sé yo, los aromas y los sabores. Eh, Antonio, levantaste la mano. Si quieres pregunta. Sí, es que es como entonces cuando uno está cuando se cae en algo en el bosque y si uno lo escucha o no, depende si se oye. Claro, la idea sería, respecto del árbol es más difícil o resulta menos creíble una posición antirrealista. Pero es distinto si lo dice respecto al sonido, diciendo, bueno, es cierto que la caída del árbol provoca perturbaciones en la atmósfera, ¿no es cierto? Hay ondas que se transmiten en la atmósfera, pero el que esto suene de una cierta manera, el que tenga ese timbre característico que pasó en nuestros oídos para estos filósofos, es algo de que depende de que existan criaturas con órganos perceptivos de cierto carácter. Entonces, por decirlo así, el carácter perceptivo específico de un sonido es algo que es puesto por el órgano perceptivo. Sería en este caso por los tímpanos y qué sé yo, o algo por el estilo. No sé si en el reino animal hay algún otro mecanismo para capturar el sonido que no sea ese, pero esa sería la idea, y lo mismo respecto del sonido. Pero aquí estamos viendo una cosa distinta, Antonio. O sea, lo que estamos discutiendo aquí no tiene que ver con no tiene que ver con el carácter del color, sino que tiene que ver con, bueno, lo que quiera que sea que se te muestra cuando tú observas algo de color verde y te sientas legitimada para sostener, en virtud de la apariencia que se te ha mostrado, que eso es verde. Esa misma apariencia observacional sería justificación para sostenerte que lo que se te ha mostrado es Versul. Eh, o sea que, por decirlo así, tú tenías una paleta de distintas cosas que pudiste haber dicho eh, con las cuales pudiste haber descrito lo que se te mostraba experiencialmente y preferiste decir que era verde en vez de decir que era Versul. Ahora, ustedes pueden darse cuenta que eh, los predicados que hemos estado describiendo, los predicados versul y azulde, son predicados disyuntivos, ¿cierto? O sea, algo cumple con la condición de ser versul si es que cumple una de dos condiciones. Bueno, son condiciones conjuntivas cada una de ellas, pero son una de dos condiciones. Algo es versul, sí, es verde y es examinado antes del año 3000, o es azul y no es examinado antes del año 3000. ¿Bien? Cualquiera de las dos condiciones serviría para que uno pudiese decir correctamente que algo es versul. Y lo mismo sucede con azulde. Se trata de un predicado disyuntivo, ¿cierto? O sea, tiene la forma de o cumple con la condición de ser P o cumple con la condición de ser Q. En cualquiera de los dos casos, entonces va a ser correcto decir de ese objeto que es versul. Y una respuesta bastante inmediata que uno pudiese estar inclinado de dar en este caso al problema planteado por Goodman es decir que, bueno, los predicados versul y azulde son predicados disyuntivos que han sido construidos o estipulados sobre la base de otros predicados que son perfectamente habituales, que nos parecen perfectamente razonables, como son ser verde y ser azul. Y si es así, entonces hay una razón para sostener que versul y azulde son nociones, por decirlo así, derivativas, son nociones que conceptualmente dependen de las nociones que han sido empleadas para construir estos conceptos disyuntivos, a saber, los conceptos de colores estándar, ser verde y ser azul.
El problema que hay es que, tal como Goodman ha construido estos predicados, tal como los ha estipulado, y esto es bien ingenioso lo que hace, eh, uno podría decir lo mismo de los predicados ser verde o ser azul. O sea, eh, él ha construido estos dos predicados, versul y azulde, precisamente para que uno pueda definir, si uno quisiera, qué es ser verde y qué es ser azul, en términos de versul y azulde. Entonces la idea sería la siguiente. Uno puede definir de una manera inversa, ¿de acuerdo? O sea, así como uno ha definido qué es ser versul en términos de ser verde y ser azul, por decirlo así, uno presupone que ya entendemos qué es ser verde y qué es ser azul para saber en qué consiste ser versul. Bueno, de una manera inversa también, uno podría definir en qué consiste ser verde en términos de ser versul o azulde, y qué es ser azul en términos de ser azulde y versul. Del siguiente modo: X es verde, o sea, algo es verde, si solo si cumple con la siguiente condición, que es disyuntiva: o es algo versul o es algo azulde. Y lo mismo vale para azul. Uno puede decir que algo es azul si cumple con la siguiente condición disyuntiva: o es azulde o es versul. ¿Bien? Eh, ¿Por qué sucede esto? Bueno, pensemos en el caso de verde, ¿no? La idea sería, mira, o es algo versul, o sea, o es algo verde y es examinado antes del año 3000, o es algo azulde, o esto es verde y no es examinado antes del año 3000. ¿Okay? La idea sería, cualquier objeto que se muestre verde y es examinado antes del año 3000, bueno, naturalmente que es versul, ¿de acuerdo? Eh, y lo mismo se puede decir respecto del azulde. Algo azul es algo que ha sido examinado antes del año 3000 y se ha mostrado azulde, o no ha sido examinado antes del año 3000 y se ha mostrado versul. Si ustedes ven cómo han sido definidos versul y azul, versul y azulde, ¿verdad? Ustedes van a ver que coincide exactamente con las cosas que son verdes y que son azules. Entonces, ¿por qué por qué ha hecho esto Goodman? ¿Por qué ha introducido estos dos predicados que tienen este carácter simétrico entre sí? Bueno, porque una vez que uno introduce estos dos predicados que tienen este carácter simétrico, uno puede ulteriormente definir los predicados verde y azul en términos de versul y azulde. ¿Okay? Y si es así, entonces ya no nos sirve decir que, bueno, versul y azulde son predicados disyuntivos, porque verde y azul también resultan ser predicados disyuntivos. Bien, entonces, eh, esto deja entonces abierta nuevamente la pregunta inicial. ¿Por qué razón nosotros estimamos que debemos inferir inductivamente que las esmeraldas son verdes y no que las esmeraldas son versules? Todo lo que hemos observado hasta este momento de las esmeraldas es compatible con que sean verdes y es compatible con que sean versules. Ahora, este ejemplo de Goodman puede ser generalizado, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo decir todos los gatos son mamíferos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué razón decimos de algún objeto, digamos, de un animal que es un gato, y no que es o sea, algo así como eh, un gato pájaro, ¿ya? Entonces algo es un gato, estoy inventando, ¿eh? Pero un gato pájaro es o bien un gato y es examinado antes del año 3000, o es, no sé, digamos, un jilguero y no es examinado antes del año 3000. Y un pájaro gato es algo que o bien es un jilguero y es examinado antes del año 3000, o es un gato y no es examinado antes del año 3000. ¿Bien? Ahora ustedes pueden ver que, claro, que
todo lo que yo he observado hasta este momento de los gatos es compatible con decir que lo que se me ofrece es un gato o que es un gato pájaro. Todo lo que he observado yo de los jilgueros es compatible con que lo que he observado es un jilguero o con que es un pájaro gato, en fin, etcétera, ¿no? Noten ustedes que, claro, estos predicados disyuntivos han sido construidos hasta el año 3000, pero podría construirlo hasta el año, no sé, 2050 y 2051 y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el ejemplo de Goodman es un ejemplo que puede perfectamente ser generalizado para cualquier tipo de cosas que se nos ocurran. No hay ningún límite, o sea, prácticamente no hay ningún predicado que quede libre y que quede eximido de que se puedan construir predicados tipo Goodman de este estilo. De hecho, en filosofía, con posterioridad, se comenzó a utilizar como el término grue que inventó aquí Goodman, comenzó a ser utilizado también como un adjetivo, algo así como gruesome. Algo gruesome sería algo así como versuleado, ¿no? Para designar un predicado que es súper heterogéneo, que se aplica sobre cosas muy distintas entre sí, como son las cosas verdes y las cosas azules. Entonces, se dice que un predicado es gruesome cuando está siendo aplicado, cuando debería ser aplicado con verdad a cosas extremadamente distintas entre sí, como lo es el predicado versul. Ahora, ¿qué es lo que entonces uno debe eh, pensar de este nuevo problema de la inducción? El nuevo problema de la inducción es un problema que, como ustedes pueden ver, no tiene que ver con qué tan representativa es una muestra de objetos. En eso estoy ahora, Tomás. No tiene que ver con qué tan representativa es una muestra de casos particulares para proyectar una conclusión universal, sino que tiene que ver con cuál va a ser el predicado que vamos a proyectar para la conclusión universal. Como digo, la misma evidencia empírica que debería justificarnos para sostener que todas las esmeraldas son verdes, o que no nos justificaría, ¿de acuerdo? Según el problema clásico de la inducción, es evidencia que nos permitiría justificar que todas las esmeraldas son versules. ¿Bien? ¿Por qué preferimos verde a verzul? Bueno, ese no es un problema que tenga que ver con el número de casos que estemos observando, sino que tiene que ver, como les digo, con el predicado que nosotros estemos proyectando en virtud de esa evidencia empírica. En los años en que esto fue propuesto, había muchos neopositivistas que estaban embarcados en el programa de desarrollar una llamada lógica de la inducción, o sea, una especie de teoría formalizada acerca de cuándo estamos justificados en proyectar conclusiones inductivas a partir de un conjunto de evidencia, mediante un mecanismo que debería poder ser aplicado por una máquina, ¿de acuerdo? O sea, eventualmente si tuviéramos un computador, hoy día estas cosas son súper familiares, ¿no es cierto? Porque estamos acostumbrados a ver funcionamiento de inteligencia artificial y cosas por el estilo. Bueno, ¿cuál es el problema que plantea el nuevo problema de la inducción? Que incluso una máquina, y ustedes piensan en lo que pasa hoy día con inteligencia artificial todo el tiempo, cuando estamos pensando en autos autónomos, por ejemplo, que aprenden, por decirlo así, discriminar lo que se les muestra. Bueno, pero lo que discrimina un vehículo son ciertas categorías de cosas que hemos introducido nosotros, ¿de acuerdo? O sea, sin esas categorías, que a nosotros nos parecen razonables, porque nos parece razonable calificar las cosas según si son verdes o azules, y no según si son verzules o azules, ¿de acuerdo? Aunque podríamos hacerlo si quisiéramos, pero nos parece más razonable calificar las cosas como verdes o azul. Bueno, de la misma manera, una máquina, por decirlo así, un computador, eh, por grande que sea su capacidad de procesamiento de información, no tiene criterios formales para discriminar entre verde y verzul.
No es una cosa que se le impone automáticamente de la experiencia que está observando. No es que por haber examinado un montón de casos, entonces sí va a poder decir que qué sé yo, las esmeraldas son verdes o son verzules. Todo lo que pueda observar una máquina es compatible con que va a obtener la conclusión inductiva de que las esmeraldas son verdes o la conclusión inductiva de que las esmeraldas son verzules. ¿Okay? Eh, el ejemplo de Goodman, entonces, muestra que cuando se trata de efectuar inducciones adecuadas, hay un elemento, por decirlo de alguna manera, informal, o sea, que no permite ser formalizado mediante un razonamiento ni siquiera probabilístico, acerca de qué predicados es más razonable atribuir a la evidencia que se me está presentando. Y esto depende de criterios generales de razonabilidad, criterios que no han sido formalizados, ¿verdad? No es una teoría eh, que uno pueda, por decirlo así, reducir a las leyes de la lógica o algo así. No es algo que uno puede introducir por un programa, por ejemplo, en una máquina que funcione con inteligencia artificial. Eh, o para ustedes lo entiendan de otra manera, la máquina que funciona con inteligencia artificial y que aprende, entre comillas, de la experiencia, lo hace porque nosotros hemos metido con la mano en la máquina los criterios con los cuales tiene que estar calificando la información empírica que está recibiendo. O sea, la máquina no sería capaz de discriminar, como les digo, entre versul y azulde. Nosotros sí. Nosotros sí nos damos cuenta que es absurdo decir que, o más que decir que es absurdo, es legítimo, pero no tiene ningún sentido. En fin, no es una cosa realmente interesante ni informativa saber que las cosas son versules. En cambio, sí lo puede ser que saber que son verdes. Eh, bien, entonces, el problema, eh, el nuevo problema de la inducción, introducido por Nelson Goodman, es un problema que tiene que ver con la razonabilidad de los predicados o los conceptos con los cuales nosotros estamos juzgando la evidencia empírica que se nos presenta. Insisto, no es un problema que tenga que ver con cuántos casos particulares tengo que yo constatar para estar legitimado en sacar una conclusión universal, sino que tiene que ver con cómo debo yo juzgar estos casos particulares, qué predicado o qué concepto debo atribuirle a los casos particulares y debo proyectar luego a la conclusión universal. Esto, cuál sea el concepto que yo estoy atribuyendo a esos casos particulares, no es una cosa obvia. Por supuesto es una cosa de la cual nosotros usualmente no reflexionamos, porque estamos acostumbrados a decir que, bueno, que la categoría que debemos aplicar en un caso es verde, por ejemplo, porque es lo más razonable que corresponde hacer frente a esa evidencia. Pero los casos presentados por Goodman nos muestran que frente al mismo tipo de apariencia observacional, tenemos abierta una paleta, en realidad una paleta infinita, de distintas nociones que nosotros podríamos atribuir a eso que se me está mostrando. No todas las cuales van a ser razonables, informativas, interesantes para luego proyectar una conclusión universal. Y nosotros hacemos ese juicio de manera implícita, o no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho nuestra cultura por nosotros, y nosotros descansamos en esa racionalidad general. Yo sé que ustedes están diciendo, bueno, pero eso implica entonces que algo así como que la inteligencia artificial no es auténticamente inteligencia. Bueno, mucha gente sostiene eso. Hay mucha gente que sostiene tal cosa. Por ejemplo, están las ideas de bueno, no es propiamente un filósofo, él en realidad es un estadístico que se dedica a cuestiones acerca de metodología de la investigación, que se llama Judea Pearl. Y él dice, mira, una máquina o un dispositivo de inteligencia artificial es capaz de establecer correlaciones entre cosas. Es capaz de asignarle pesos probabilísticos a ciertas conexiones,
pero no es capaz de determinar cuando hay conexiones causales. Por ejemplo, este es un punto aparte de lo que estoy yo diciéndola. Hay verdadera inteligencia. Lo que dice Jude Appel es controvertido, pero quiero decirle, esto no es una cuestión que tenga que ver solamente con este problema que estoy planteando, el problema de Goodman, sino que hay cuestionamientos de otro estilo. Jude Appel dice, mira, es característico de la auténtica inteligencia el que uno sea capaz de darse cuenta cuando estamos en presencia de una mera correlación y cuando estamos en presencia de una conexión causal. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que, no sé, digamos, que vemos que hay una correlación, por ejemplo, estadística muy estrecha entre que el pavimento esté mojado y llueva. Claro, pues nos parece obvio que esa correlación no nos permite decir que, no sé, el estar mojado del pavimento ha causado la lluvia, por ejemplo. La relación es la inversa, es la lluvia la que ha causado que el pavimento esté mojado, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros estamos constatando meramente eh, em, regularidades o correlaciones estadísticas, no tenemos criterios de discriminación entre una cosa y otra. Saber discriminar esas diferencias, eso, sostiene Judea Pearl, es propio de la auténtica inteligencia. Bien, yo sé que estoy diciendo ahora son cosas controvertidas, pero por lo menos pretendo dejarles a ustedes planteado la idea de que qué tan legítimo sea atribuir a los sistemas de inteligencia artificial el carácter de inteligencia es algo por lo menos controvertido. Ya. Bueno, voy a dejar esto enunciado porque la idea es que en la próxima sesión nos dediquemos a esto más directamente. En realidad ha salido más largo de lo que pensaba la explicación de el nuevo problema de inducción. Pero, ¿qué es lo que sucede con el problema de la inducción? Del cual hemos estado discutiendo todo este tiempo. Un tipo de reacción frente al problema de la inducción y el uso y la aplicación que se le daba para nuestra comprensión de la ciencia y los problemas que trae consigo es el que propone Popper, Karl Popper, del cual ustedes tienen que leerse un par de capítulos de su obra Lógica de la investigación científica. O sea, la reacción que propuso Popper frente al problema de la inducción es un tipo de reacción muy radical y que lo que hace es sencillamente desechar la inducción como criterio tanto de delimitación de la ciencia y lo que no es ciencia, como de justificación de las teorías científicas. O sea, la propuesta de Popper, y esto es lo que lo hizo célebre, fue que no se trata de considerar cómo es que podría funcionar la inducción, que es lo que hemos estado conversando últimamente, diciendo, bueno, por ejemplo, dije, hay filósofos que dicen si hay propiedades universales, entonces las prácticas inductivas son maneras en que nosotros explicamos lo que se nos muestra experiencialmente y las regularidades que constatamos por la presencia de propiedades universales. Bueno, la propuesta de Popper es mucho más radical y Popper dice, no, mira, olvídate de la inducción. La inducción sencillamente no es válida, no es un mecanismo por el cual nosotros podamos obtener justificación. Cosa que si ustedes quieren es comprarse, por decirlo así, las premisas de Hume, ¿de acuerdo? Y quizás es una cosa que no deberíamos hacer, pero como quiera que sea. La idea de Popper es la inducción sencillamente no funciona y por tanto una reconstrucción racional de la ciencia, una teoría acerca de la naturaleza de la ciencia natural y de su legitimidad epistemológica no puede descansar en la inducción. No puede ser la inducción aquello que nos permite justificar las teorías científicas, porque no justifica nada la inducción. Y tampoco puede ser aquello que nos permite discriminar entre la ciencia y lo que no lo es, porque no permite, como las teorías científicas no se justifican por inducción, entonces tampoco nos sirve para discriminar qué es lo que es auténticamente ciencia de lo que no lo es. O sea, la propuesta de Popper, y esto aparece
en este libro que ustedes han tenido que leerse, La lógica de la investigación científica. Es un libro que sale publicado en 1934, originalmente en alemán. Es publicado en Viena, o sea, es publicado por Popper en discusión con la gente del Círculo de Viena. Estos son los mismos años que están Maurice Schlick, todos estos tipos de los cuales yo les hablé, ¿no? Entonces, el libro de Popper es un libro polémico contra las posiciones del Círculo de Viena, compartiendo una serie de cosas con ellos. Y lo que ha sido más conocido, sin embargo, de Popper, o sea, lo que lo hizo especialmente más conocido para el público general es cuando se publicó la traducción del libro del 34, en el año 59. La traducción al inglés. Lo que tenemos nosotros aquí, esta traducción, a su vez al español, está hecha de la traducción al inglés del año 59, ¿no? Publicada con una serie de apéndices. O sea, no es exactamente lo mismo el año 34, pero decir, es la idea central, es la que se encuentra el año 34. ¿Y qué es lo que sostiene Popper entonces? Es que si la inducción no funciona, entonces lo que tenemos que postular nosotros para poder delimitar o discriminar entre la ciencia auténtica y lo que no es ciencia es la posibilidad de falsar una teoría o refutar una teoría. El término falsar es bien feo en realidad, pero es como mostrar que algo es falso, ¿no? O refutar si ustedes quieren, ¿no? Una auténtica teoría científica es una teoría que puede ser falsada o refutada por la experiencia. Entonces, ojo, no es una teoría que puede verse justificada por la experiencia. Una teoría que sea auténticamente científica es una teoría que está, por decirlo así, engarzada con la experiencia, pero no por una vía positiva, no porque la experiencia permite, por decirlo así, hacernos saber que las cosas son tal como la teoría dice que son, sino por una vía negativa, porque esa teoría que estamos postulando es una teoría que confrontada con la experiencia podría mostrarse como falsa. Al revés, una teoría no es científica cuando no existe esa posibilidad de falsación, cuando no tenemos cómo efectuar el contraste de la teoría con la experiencia de manera que la teoría se muestre falsa con la experiencia. Una teoría que va a resultar verdadera, o mejor dicho, más que resultar verdadera, una teoría que nunca va a poder ser refutada por la experiencia, o que está construida de tal manera que cualquiera sea aquello que suceda, la teoría va a resultar incólume, es una teoría que no vamos a calificar como una teoría auténticamente científica. Entonces, lo característico de la ciencia natural es la actitud de encontrarse, por decirlo así, abierto a ser refutado por lo que muestra la experiencia. Al revés, eso también es característico de la actitud racional o la actitud crítica. La actitud racional y la actitud crítica, que para Popper son sinónimos, es la actitud de encontrarse, por ejemplo, dispuesto a encontrar experiencias que no coinciden con nuestras expectativas y a cambiar correlativamente nuestras creencias iniciales dada a la evidencia que se nos presenta en contra de lo que originalmente nosotros estábamos pensando. La idea central de Popper entonces es que, es decir, el engarce de una teoría con la experiencia es este engarce negativo, ¿no? Séate una teoría cualquiera, ¿bien? Una teoría científica que estamos proponiendo. Sea E una consecuencia experimental. O sea, la idea es que vale un condicional del tipo si T, entonces E. ¿De acuerdo? La teoría permite derivar ciertas consecuencias que podemos constatar experimentalmente. Supongamos que E es falso, o sea que se hace la constatación empírica y se muestra que no son las cosas como la teoría predecía que eran. Entonces,
podemos inferir en virtud de un modus tollens. Ustedes recordarán que hablamos de esto, ¿no es cierto? Si tenemos un condicional, si P entonces Q, y no Q, podemos inferir no P. Bueno, eso es exactamente lo que tenemos aquí. La teoría T implica E, ¿no es cierto? La teoría T tiene ciertas consecuencias experimentales. Constatamos esas consecuencias experimentales y por supuesto el que resulten esas consecuencias experimentales no permite justificar la teoría. Pero si las cosas no son tal como la teoría estaba o como se seguía la teoría que debían ser, si no es el caso que E, y eso es algo que sí podemos constatar experiencialmente, se sigue que no T. Y ese es el engarce entre la teoría y la experiencia. Y bueno, voy a cerrar esto y continuaremos con esto el día jueves. Podemos nosotros decir que una teoría está corroborada empíricamente, que no es lo mismo que ser justificada empíricamente. Está corroborada empíricamente una teoría si es que la hemos sometido a muchos test, o sea, esa prueba, por decirlo así, de derivar consecuencias experimentales y ver si funciona, la hemos hecho repetidas veces. Cuando una teoría ha pasado por muchos test y no se ha mostrado falsa, haciendo nosotros todo tipo de empeños por tratar, por decirlo así, de refutar la teoría, y no es refutada, decimos que una teoría se encuentra corroborada empíricamente. Lo cual es compatible, por supuesto, de que en una test ulterior sí se muestre falsa. Pero la idea es que la teoría entonces es una teoría para la cual tenemos buenos motivos para descansar en ella, debido a que no se ha mostrado hasta este momento como falsa. No porque tengamos positivamente evidencia de que sea verdadera, insisto, sino porque negativamente no hemos sido capaces de refutarla, aunque hemos puesto empeño en hacerlo. Bien, vamos a quedar en este punto y eso. Así que hasta luego, alumnos. Nos seguimos.